Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Cada 8 días llega la señal. Colombia construye siempre. Seguidores de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, para todos ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida a Colombia Construye. Hoy les hablaremos de los expertos que recuperan los suelos afectados y que vuelven a funcionar para la vivienda o el comercio. Ya se acerca el evento de la madera, las secciones de constructoras con el tema valorización de viviendas, los núcleos de la construcción con el primer encuentro regional Ingeniería Territorio de San Andrés y el ingeniero Zapador, los eventos claves que tendremos esta semana que inicia, noticias de gremios y de vivienda. Sean todos bienvenidos. Hola, vengo a hacerles una invitación muy especial. Este año tendremos la reunión del cemento y el concreto Prosemco 26. Vamos a estar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias del 6 al 8 de mayo, en 3 días de conferencias en los que hablaremos de sostenibilidad, innovación y futuro de la construcción. Pueden inscribirse en www.prosem.co. Aquellos que vibramos con el concreto, vamos a estar ahí. Los espero. Atención, si usted trabaja en la industria de la madera, no puede perderse Intersum Bogotá, la feria industrial del procesamiento de la madera y fabricación de muebles. Encontrará proveeduría, maquinaria, materiales y tendencias. Conéctese con expertos y genere oportunidades de negocio. Las citas del 12 al 15 de mayo en Corferias. Solo debe registrarse en www.intersumrayabogotá.com y podrá ingresar sin costo. Asociación Latinoamericana de Tecnología Sinsansa. En FAE Colombia nos comprometemos con el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, mediante el desarrollo de sistemas de bombeo para acueductos y sistemas de riego para el desarrollo de la agricultura. Nuestro compromiso, hacer cada día una Colombia más sostenible con calidad de vida para todos. Línea de contacto 300-360-0332. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asogravas. Como hacemos en cada emisión, saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, la Asociación Latinoamericana de Tecnología Sinsanca, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Prosemco, Women in Concrete Alliance, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, la Asociación Ferretera Internacional AFERRI, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su regional Nariño, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos Asogravas, la Cámara Colombiana del Acero Camacero, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil ANEIC, la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos APROCOF, Construdata del Egis, Infoacero y la inmobiliaria Inmovicar. En Colombia, la renovación urbana y o reconversión industrial son tendencia en el país ante la falta de suelo para construir o como una manera de recuperar grandes espacios que las empresas no utilizan en las ciudades y pueden servir para nuevos proyectos urbanísticos y comerciales. Pero, ¿sirven esos suelos donde se buscan hacer estas obras? ¿Existe algún tipo de riesgo? ¿Se puede solucionar? Para contestar esta y otras preguntas, nos acompaña la ingeniera María José Villalobos Saldaña, gerente general y comercial de la empresa Novambienti, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación a este programa. Nosotros somos una empresa de consultoría especializados en soluciones ambientales para el sector de la construcción, que nos ha permitido acompañar a nuestros clientes en procesos transaccionales, especialmente en sitios o en áreas que tienen alguna condición ambiental particular. Y somos facilitadores en la habilitación de predios industriales para usos residenciales, haciendo un proceso de mitigación de riesgos, no solamente en la fase de adquisición de predios, sino antes y durante las obras, para que los proyectos avancen sin contingencias y que al final podamos convertir la complejidad técnica en tranquilidad para la toma de decisiones.
Ingeniera, ¿es posible rehabilitar tierras que eran de industria para volverlas aptas para vivir? En la mayoría de los casos es posible, sin embargo, aquí depende del tiempo y del dinero. La razón es que el tiempo es la variable más importante porque muchos de estos casos pueden tomar, siendo rápidos y sencillo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, pero en algunos casos esto puede tomarse entre 10, 20 años o algunos casos excepcionales donde realmente los esfuerzos han sido tan grandes en rehabilitar, en remediar y en cumplir con unas condiciones de riesgo aceptable que no es posible que el futuro uso de la tierra sea vivienda. La razón por la que se dan estos tiempos es porque existen factores externos que no son solo técnicos, no es solo la labor de ir a hacer el proceso, abro comillas, limpieza y dejar el suelo en condiciones aptas para vivienda, sino que existen otros factores que son a veces más complejos. Por ejemplo, la relación entre las partes, el que compra la responsabilidad, el que compra la tierra, el que la vende, el que generó la afectación, que en algunos casos ya no es ni el dueño de la tierra ni el que va a desarrollar el proyecto o incluso ya no está en el país, la relación con la autoridad ambiental y las comunidades. Entonces es posible, pero pues las variables que entran en la ecuación son tiempo y dinero. ¿Cómo es el proceso para saber el tipo de problema que puede encontrarse en estos terrenos? Es un proceso estandarizado por diferentes normas nacionales e internacionales, en cuya primera etapa es un estudio histórico donde con revisión documental, fotos aéreas, información que tienen las autoridades ambientales, información que tienen los dueños de la tierra, se averigua qué zonas pueden estar afectadas con qué sustancias por las actividades económicas que allí se desarrollaron, por la existencia de tanques de combustible o de otras sustancias elevados o enterrados, entre otras actividades. Y una vez se hace esta revisión documental, se procede a comprobar la sospecha. Y la comprobación de la sospecha es con diferentes técnicas, básicamente muestreos de suelo y de agua subterránea, que le permitan decir a uno qué niveles de concentración tienen las sustancias que están en el suelo que pueden generar riesgo e inhabilitar el uso para vivienda. Y después de tener esas concentraciones, se hace una evaluación de riesgos que básicamente es superponer el futuro proyecto en esas áreas que tienen esas concentraciones para determinar si las personas que van a vivir allí podrían o no podrían estar expuestas a las sustancias, y bajo esas condiciones uno determina o concluye si procede o no procede un proceso de remediación, de intervención o medidas de gestión del riesgo durante la construcción del proyecto. Ingeniera Villalobos, ¿qué se hace con lo que se encuentra contaminado en agua, tierra o pisos? Bueno, existen diferentes técnicas y métodos dependiendo de lo que se encuentre en la superficie, en las placas, en el suelo o en el agua subterránea. Normalmente todo lo que tenga que ver con materiales que estén impregnados con sustancias, hidrocarburos o químicas deben ser manejados como residuos peligrosos. Por otro lado, el agua y el suelo tienen muchos procesos, algunos son de extracción, extraer el material y disponerlo en un lugar autorizado, o existen otras técnicas in situ que consisten en aireación o inyección de sustancias, procesos químicos para reducir las concentraciones hasta unos niveles que sean aceptables o compatibles con el futuro uso de la vivienda. ¿Se curan o remedian las tierras antes de ser habilitadas para la construcción? ¿Cómo es ese proceso? La respuesta a esta pregunta es que depende si se requiere o no. En caso de que se requiera, porque la sola existencia de la sustancia en el suelo no implica que toque hacer un proceso de remediación del suelo o del agua. Tiene que estar la sustancia en el suelo o en el agua en unos niveles tales que generen un riesgo o que sea incompatible con el futuro desarrollo de vivienda. En ese sentido, no siempre se tiene que hacer un proceso de remediación en las áreas. Depende
de si es o no es necesario, y no solamente la remediación entendida como el proceso del retiro del suelo o la reducción de las concentraciones son medidas para lograr un proceso de construcción y habilitación de tierras. Existen otras técnicas directamente diseñadas desde el proyecto que consisten en el aislamiento, por ejemplo, endurecer áreas blandas, zonas que tienen suelo descubierto, ponerles placa de concreto de manera tal que el suelo no está directamente en contacto con las personas y en ese sentido no existe ninguna condición de riesgo. Entonces, desde la ingeniería y desde el diseño del proyecto también es posible lograr áreas que son compatibles para viviendas sin necesidad de realizar procesos de remediación. En terrenos donde están aún las fábricas, ¿se debe esperar a que estén desmanteladas para hacer el proceso de diagnóstico y remediación? ¿O es posible hacerlo con la industria funcionando? No hace falta esperar a que las empresas o a que la fábrica desmantele para llevar a cabo el proceso de diagnóstico y remediación en caso de ser necesario de un terreno que tuvo uso industrial. Hay actividades que se conoce durante la operación de una industria que generan afectaciones del suelo, por ejemplo, rupturas de tanques, fugas, explosiones, derrames de gran tamaño que se atienden inmediatamente y esto mejora la condición del suelo en caso de una futura transacción de la propiedad. Incluso en empresas o en industrias donde se tuvieron procesos de alto impacto por muchos años, en algunas áreas donde se hayan utilizado metales pesados, por ejemplo cromo hexavalente en algunas curtiembres, pues hay sectores de la planta donde se sabe que hay filtraciones y esos procesos de diagnóstico para determinar el tamaño de la mancha y de remediación, que es la limpieza de esa sustancia en el suelo, puede realizarse en conjunto con la industria. Tienen muchos más retos porque existe infraestructura en superficie para llevar a cabo los procesos de diagnóstico y de remediación, pero es posible. ¿Qué casos complicados han vivido en este trabajo y cómo lo han resuelto? Bueno, la mayoría de los casos tienen alguna complejidad porque pese a que exista una misma industria con una misma contaminación, con un mismo futuro desarrollo, siempre las condiciones del lugar, del entorno, de las partes son diferentes. Sin embargo, quiero mencionar dos casos. Uno muy complejo donde la alerta se levanta por parte de la autoridad ambiental cuando el proyecto ya está construido y las personas ya están viviendo en los apartamentos que fueron construidos en una antigua estación de servicio de un expediente que fue reaperturado por una posible contaminación del suelo. Allí nos tocó pensar fuera de la caja y en vez de seguir pues todo el estándar de análisis, hicimos muestreos dentro de los apartamentos y en las placas en el piso de los apartamentos para determinar si había o no había vapores que pudiesen estar entrando y que pudiesen poner en riesgo a los residentes. Situación que demostró pues que no había riesgo pese a la forma como se había hecho el proceso de desmantelamiento de la estación. Y otro caso pues muy complejo fue un caso que tardó más o menos 6 años, donde también se hizo una extracción de tanques en una industria, pues no se hizo completamente y quedó una mancha de contaminación en agua subterránea de benceno, básicamente gasolina. Y la forma de resolver el problema fue combinar la remediación, es decir, la reducción de las concentraciones en el agua subterránea, con un proyecto de ingeniería en conjunto con el constructor para aislar los primeros pisos de los apartamentos de los posibles vapores que pudiesen ingresar a los primeros pisos. Entonces creo que en casos complejos siempre es construir con todas las partes, con el desarrollador, con el constructor, con la autoridad, porque no existe una receta absoluta para resolver este tipo de casos. Ingeniera, ¿qué obras han trabajado o están trabajando para proyectos inmobiliarios? Hemos trabajado y estamos trabajando en obras en diferentes ciudades del país, en Bogotá, Valle del Cauca, Medellín y Barranquilla principalmente, en proyectos de rehabilitación de áreas donde existieron industrias de diferentes tipos, desde estaciones de servicio, que pueden ser áreas más pequeñas y más sencillas hacer el proceso de rehabilitación, hasta áreas donde han existido industrias de alto impacto como del sector químico y del sector de la transformación del papel.
¿Algo más para agregar? Sí, quiero finalizar diciendo que la rehabilitación de áreas industriales para usos residenciales tiene mayor viabilidad cuando se integra el proyecto urbanístico a la condición ambiental del suelo. Es decir, si esperamos que el suelo esté saneado y listo para el desarrollo, esto puede tomar mucho tiempo y mucho dinero y puede volver inviable o complejo el desarrollo, la rehabilitación de la tierra. En cambio, cuando se sienta el desarrollador, el constructor con el dueño de la tierra y conjuntamente establecen una estrategia, pues desde la ingeniería del proyecto mismo es posible mitigar riesgos y reducir costos que harán mayor viabilidad a los proyectos y mayor rehabilitación de tierras. Ingeniera María José Villalobos Saldaña, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Muchas gracias por este espacio. Los invitamos a seguirnos en LinkedIn y a visitar nuestra página web www.novambienti con doble T y termina en ilatina.com, donde podrán conocer un poco más sobre nuestros servicios, nuestros proyectos y cómo podemos acompañarlos. Gracias. Y en Colombia Construye nos encontramos en la rueda de prensa de lo que será Intersun 2026, que va del 12 al 15 de mayo, y nos acompaña Angélica Garzón. Angélica, bienvenida a Colombia Construye y por favor, al sector constructor, ¿qué nos trae Intersun? Claro que sí. Bueno, queremos contarles que tenemos en la agenda académica franjas importantes respecto a normatividad, sismoresistencia, construcción con guadua, ejemplos de proyectos, incluso liderando la región está ProChile, donde nos cuenta cómo ha sido su proceso y su camino de ruta de construcción en madera sostenible. ¿Eso significa que la madera sigue siendo parte de todo lo que es la construcción en diferentes sectores? Claro que sí, incluso está tomando más relevancia porque no solo es un material estético y con muchas bondades, sino que además está aportando nuevas soluciones y está generando bienestar en la comunidad amigablemente con la naturaleza. Novedades que vamos a tener, novedades tecnológicas, novedades que nos traen las nuevas empresas. Bueno, también un punto importante para la empresa y el sector de construcción es que tenemos productos funcionales, herrajes, componentes, materiales, maquinaria que nos ayudan a tener mayor eficiencia de espacios. Entonces, en este momento estamos viendo tendencias en espacios reducidos a nivel de construcción de vivienda y en Intersun Bogotá vamos a encontrar temas de estos y soluciones para este espacio. ¿Van a estar en qué pabellones? Nosotros vamos a estar en Corferias del 12 al 15 de mayo, en el Gran Salón, desde el 11 al 16 hasta el 18 al 23, cubrimos todo el Gran Salón. Muchísimas gracias por acompañarnos, Angélica, en Colombia Construye. Muchas gracias a ti y los esperamos del 12 al 15, no se lo pierdan. En la sección de constructoras, les contamos de la valorización de las viviendas. De acuerdo con el DANE, el índice de precios de la vivienda nueva registró una variación anual de 9,17% en el cuarto trimestre de 2025. Por otra parte, el Censo Inmobiliario 2026 de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital reportó que el valor catastral de Bogotá llegó a 945,2 billones de pesos, con una variación anual de 2,9%. San Cristóbal, Bosa y Santa Fe fueron las localidades con mayores variaciones frente al año anterior, con 10,1%, 8,5% y 8,2% respectivamente. Según Catastro Bogotá, Bosa tuvo un crecimiento de 3,7% en área construida para la vigencia 2026 y fue una de las localidades con mayor aumento neto de área construida, con más de 687.000 metros cuadrados adicionales. En Bogotá y en otras ciudades conviven al menos dos grandes lógicas de valorización. La primera corresponde a zonas en transformación, donde el valor se construye con el avance de la infraestructura, la llegada de servicios y la consolidación de nuevos proyectos. Allí se ubican casos como Bosa, sectores de renovación urbana y desarrollo de ciudad planificada. Lagos de Torcar permite entender esta lógica a gran escala. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, este proyecto contempla una inversión de 22,9 billones de pesos y la construcción de 135.000 viviendas, además de infraestructura vial, espacio público, ciclorrutas, redes de servicios y equipamientos urbanos. Este tipo de desarrollos muestra que la ciudad no solo se densifica, también crea nuevos centros de vida, movilidad y actividad económica. La segunda lógica corresponde a zonas consolidadas con demanda sostenida,
donde el valor no depende de una transformación acelerada del suelo, sino de la permanencia de atributos como ubicación, servicios, seguridad, oferta comercial, conectividad y calidad del producto. En sectores como la colina, por ejemplo, la valorización está asociada a la solidez de la demanda residencial y al interés de compradores que buscan proyectos con diseño, zonas comunes y buena experiencia de vida. La constructora Cusesar entiende que no todas las zonas se valorizan por la misma razón. Proyectos como la Marlene en Bosa responden a una lógica de consolidación y crecimiento de ciudad. Murales se conecta con dinámicas de renovación urbana. Borneo, en la colina, responde a una demanda consolidada de vivienda de alto estándar y Brenta, en Cartagena, se inscribe en una apuesta por nuevos polos de desarrollo urbano. En Colombia Construye, novedades. Atención, sector constructor. Hasta el 3 de mayo hay plazo para realizar el pronto pago para participar en el 12º Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica que se realizará del 2 al 5 de junio. Informes en la página www.escuelaing.edu.co/es/eventos/12º Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. La seccional colombiana de la CI iniciará el 5 de mayo el curso virtual Reparación de Obras de Concreto. Mayores informes en la página www.acicolombia.org.co. Del 6 al 8 de mayo se estará celebrando en Cartagena la reunión del cemento y el concreto, el máximo encuentro académico de la construcción con cemento y concreto en América Latina. Informes para participar en la página www.procen.co/procenco26. Del 8 al 10 de mayo, Camacol Huila estará realizando Expo Vivienda, Feria de la Construcción, Vivienda y Hogar. Mayores informes en la página www.camacol-huila.com. Hola, vengo a hacerles una invitación muy especial. Este año tendremos la reunión del cemento y el concreto Prosemco 26. Vamos a estar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias del 6 al 8 de mayo, en 3 días de conferencias en los que hablaremos de sostenibilidad, innovación y futuro de la construcción. Pueden inscribirse en www.prosem.co. Aquellos que vibramos con el concreto, vamos a estar ahí. Los espero. Continuamos con la sección Ingeniero Zapador y su homenaje a los ingenieros militares. El canal Ingeniero Zapador de YouTube rinde homenaje a la ingeniería militar mediante contenido digital educativo. Les ayuda a aprender y a crecer sobre la historia de la ingeniería de Colombia y del mundo, al recuperar, preservar e impulsar la historia y tradiciones. Publicamos, entre otras, las principales obras ejecutadas, los documentos de enseñanza, el personal destacado de la profesión, como sus símbolos y representaciones culturales. Esta semana los invitamos a visitarnos y ver el video Surgimiento de los pontoneros o especialistas en puentes. No lo olviden en el canal de YouTube Ingeniero Zapador. Los esperamos. Y seguimos con el ingeniero José Joaquín Álvarez y los núcleos concretos normativos de la construcción. Núcleo Concreto Normativo de la Construcción número 315, primer encuentro regional Ingeniería del Territorio en San Andrés. El primer encuentro regional de Ingeniería de Territorios, Región Insular Caribe, realizado en el auditorio del Banco de la República en San Andrés durante el 29 y 30 de abril, fue un éxito académico, técnico e institucional. Durante 2 jornadas, el encuentro congregó a ingenieros colombianos, representantes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, quienes a su vez es la entidad organizadora, la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de San Andrés y profesionales de la región, autoridades locales, funcionarios del archipiélago, miembros de la comunidad raizal y una destacada delegación portuguesa de la Orden dos Ingenieros, que aportó una visión internacional sobre ingeniería naval, oceánica, gestión de obras insulares e infraestructura en territorios marítimos. La agenda abordó temas estratégicos para el futuro de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, infraestructura verde y gris, soluciones basadas en la naturaleza, protección de manglares, energía fotovoltaica, energía undimotriz, transición energética, arrecifes híbridos, pesca, redes de acueducto y alcantarillado, ética profesional, financiación de proyectos,
efectos y sostenibilidad en las construcciones insulares frente a huracanes. Este encuentro dejó un mensaje central: la ingeniería en territorios insulares no puede limitarse a construir obras, debe construir resiliencia, identidad y sostenibilidad. En estas islas colombianas con alta exposición a huracanes, cambio climático, erosión costera, presión turística, fragilidad ambiental y limitaciones logísticas, cada decisión técnica tiene efectos culturales, sociales, económicos y ecológicos. Por eso hablar de ingeniería en San Andrés y Providencia es hablar también de territorios, mar, patrimonio, comunidad raizal y biodiversidad. Desde el punto de vista normativo, el archipiélago tiene una condición jurídica especial. La referencia principal es la Ley 47 de 1993, que dicta normas especiales para la organización y funcionamiento del departamento. A ese marco se suma la Ley 99 del 93, que creó a Coralina como Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago con funciones ambientales. La misma norma dispone que el archipiélago se constituye en reserva de biosfera. En materia patrimonial, la resolución 788 del 98 del Ministerio de Cultura declaró como bienes de interés cultural de carácter nacional inmuebles representativos del archipiélago: el edificio de la Escuela María Inmaculada en Providencia, las ruinas del Fuerte La Libertad en Santa Catalina y la Iglesia Bautista en Loma de San Andrés. Falta todavía declarar muchos más inmuebles. La Ley 2134/2021 reconoce como patrimonio cultural, material e inmaterial de la nación los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales del pueblo raizal en su convivencia con el mar. De manera expresa incluye la arquitectura tradicional del pueblo raizal, lo que da un peso jurídico especial a la discusión sobre identidad después de la reconstrucción. Esto es fundamental para la ingeniería. Después de eventos extremos como huracanes, la reconstrucción no puede reducirse a reemplazar viviendas o infraestructuras por modelos ajenos al territorio. Debe preguntarse cómo se reconstruye con seguridad estructural. El archipiélago además forma parte de la Reserva de la Biosfera Seaflower, declarada por la UNESCO el 10 de noviembre de 2000 como Patrimonio Nacional. Por eso, una conclusión normativa y técnica del encuentro es clara: patrimonio cultural y patrimonio natural deben leerse juntos. En síntesis, el éxito del encuentro estuvo en poner sobre la misma mesa a la ingeniería, las autoridades y la comunidad raizal, la academia, la experiencia internacional portuguesa y las instituciones nacionales, y el gran mensaje para los constructores, diseñadores, curadores, autoridades y planificadores es que en San Andrés y Providencia cualquier intervención con una obra de ingeniería debe hacer al territorio más seguro, más sostenible y más fiel a su identidad insular y raizal. Feliz día, estimados oyentes, que tengan un feliz puente y una buena semana. En Colombia Construye, noticias. Noticias de vivienda. Según un análisis de datos que construyen de Camacol sobre los resultados del DANE de déficit habitacional para 2025, se ubicó en un 25,6%, resultado que indicaba que se cumplió la meta de déficit planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, ya que la meta era reducirlo de 30,4%, dato de 2022, a 26%. Asimismo, se presentó una mejora en el acceso al agua. Se pasó de 1,7 millones de hogares con deficiencia de acceso a 1,5 millones, pero la mejora se debe a las áreas rurales, mientras que en las áreas urbanas se presentó una desmejora de 20.000 hogares. Ahora, según el análisis, a nivel regional, el comportamiento del indicador tiene importantes diferencias. De 32 departamentos más Bogotá, 10 registraron un incremento en el número de hogares en déficit. Regiones como San Andrés, Amazonas, Vaupés, Guainía o Chocó, que en 2022 registraban déficits superiores al 80%, evidenciaron incrementos en el número de hogares con esa condición o disminuciones marginales. Por su parte, departamentos como La Guajira, Bolívar, Córdoba o Magdalena, en donde la incidencia del déficit era cercana al 60%, el número de hogares con déficit se mantuvo casi inalterado. En contraste, regiones como Bogotá, Cundinamarca, Risaralda, Boyacá o Santander, con niveles de déficit inferiores al promedio nacional de 2022, registraron reducciones superiores al 20%.
En el caso de Bogotá, la disminución fue del 39%. Para datos de Construye de Camacol, si bien se cumplió la meta de déficit habitacional, impulsada por mejoras en el déficit cualitativo, este resultado no estuvo acompañado del cumplimiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de la meta de mejoramiento de vivienda, ni coincide con la baja ejecución presupuestal de esta entidad. Además, contrasta con decisiones como la suspensión del programa Mi Casa Ya en 2024. Desde esta perspectiva, la reducción del déficit habitacional en ese periodo se encontró más asociada a mejoras macro que a acciones de la política habitacional. La reducción de la tasa de interés hipotecaria entre 2023 y 2025, estables tasas de crecimiento económico en 2024 y 2025 y el efecto rezagado de altos niveles de vivienda culminadas iniciadas antes del actual gobierno pueden explicar buena parte del resultado. No obstante, para Camacol es fundamental revertir la tendencia de las iniciaciones que acumulan 36 meses de caídas consecutivas para evitar presiones al alza sobre el déficit en los próximos años. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional del Ahorro entregaron en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda, el proyecto de vivienda Colinas del Bosque, financiado con recursos de un crédito constructor. Durante el evento, el Fondo Nacional del Ahorro también entregó el primer crédito de la línea de financiamiento de mejoramiento de vivienda sin garantía hipotecaria, en articulación con el Fondo Nacional de Garantías, gracias a lo cual las familias pueden mejorar sus hogares sin empeñar su futuro. Y con estas noticias terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con las entrevistas, eventos, noticias y secciones del sector constructor. Les deseo que pasen un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche. Finaliza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo de la construcción. Estaremos el próximo sábado a las 12 del día con todas las noticias del gremio constructor. Colombia Construye. Dirige Álvaro Espina Moreno.